Morena, hoy nos dan el rodal del gusto, porque es que nos encantan las farmacias. Sí. Siempre nos han gustado, siempre. Y además, di la verdad, me lo estaba diciendo siempre. A ver cuándo traes una farmacéutica. Esa, pero que de sepa. categoría y tal, pero que... Porque todo es siempre desaconsejarnos la farmacia. ¿Cómo que por qué me han de desaconsejar? Pero igual que la Carmena nos desaconseja los coches, desaconsejese usted el marido, que arruinó y no pagaba a los trabajadores. Solo el olor cura. Yo pago el coche, pago las calles, pago las aceras, pago los semáforos, pago los árboles, le pago a usted y encima me va a prohibir ir con mi coche a donde me dé la gana. Pues no, señor. Es el segundo confesor, el farmacéutico, ¿eh? Hombre, el Es primero cierto. es el asesor fiscal. De ahí las colas, ¿verdad? Sí. ¿Ves No, grandes el colas? médico también. El médico ya en casos extremos y según qué médico. Tú es que eres médico de los de antes, de la guerra. Enrique. Pero además yo con Enrique no tengo que confesar, porque ya entra por la puerta y ya me siento mejor. Eso, ya sabe lo que tienes. Como el médico de toda la vida, que ya primero te relaja, porque es médico, luego te conoce, y ya no te mueres. Por de pronto no te mueres. Ya esperas a ver qué te dice, si te vas a morir o no, y no te mueres. Bueno, pero preséntanos a nuestra invitada de hoy, que es Carmen Mijimolle, que me está diciendo, Carmen, muy buenos días. Buenos días. Que es un apellido de origen francés, pero no es francés del francés, debe ser o de Oc o bretón. A mí esto de los apellidos rarísimos, y este es un apellido bien curioso. Muy curioso, ¿verdad? Muy curioso. Tiene que ser de Occitania o algo así. Hombre, somos los únicos de Madrid, o sea que... No, es que yo creo que es la primera vez que lo veo. Y en la facultad la apellida Miji, me han dicho. Claro, Sí, como si Mari fuera Carmen japonesa. Miji. Sí. Además, Sí. como tiene así esa cosa un poco de guapa oriental, pues está muy bien. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero Pues, preséntanos. te voy a presentar. Es licenciada y doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha formado en Francia, en París, se ha formado en Estados Unidos. O sea, es una persona que da cursos, conferencias, es vocal de ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. En fin, mejor es que la entreviste, porque si empiezo a leer todo su currículum, pues se ha pasado el tiempo. Sí. Y además estos son de verdad, como no se dedica a la política. Claro, no tiene son que de verdad, fingirlo. no son máster. ¿Sabes? Bueno. Así que, Mari Carmen... Bueno, la primera cuestión. ¿Por qué las farmacias, de vez en cuando, periódicamente, a veces ha sido por un problema de licencias, pero ahora es otra cosa distinta, y es como lo de las vacunas? Hay como movimientos, como modas, de desconfiar de la medicina, luego del médico, ahora del farmacéutico. La función de las farmacias en España no se da en otros países, hay que decirlo. Exacto. Para bien, Exacto, para sí, bien. sí. Pero ¿cuántas personas van habitualmente a la farmacia para comprar, pero también a veces para aconsejarse? Se calcula que entran en las farmacias diariamente en torno de 2.300.000 personas, ya sea para recoger una medicación, para una dispensación de una medicación, o simplemente para un consejo. De hecho, tenemos también hechos más o menos los cálculos de los consejos que se pueden llegar a dar a las farmacias, y pueden ser... llegan a ser millones, pero que eso supone un gran ahorro al Sistema Nacional de Salud, porque por una parte evitas que en ocasiones el paciente vaya al médico cuando no es necesario, o que si tiene que ir, poderle decir, mira, pues a lo mejor esto te lo pueden solucionar el médico de cabecera, o bien mejor vaya al especialista, váyase a urgencias, porque es un problema realmente grave, con lo cual esto supone un gran ahorro al Sistema Nacional de Salud. Ahora, como aquí hay mucho comisario político y poco médico, igual que hay en general, siempre tendemos a la idea del control del gasto. Este tipo de medicina preventiva, que es que el farmacéutico te ahorre trámites, visitas, etcétera, y dice, mira, yo creo que eso que tienes, esto es tal, que es que tienes la tensión muy baja, porque tu madre también la tenía, tu padre también, y uno suele ir a la farmacia de siempre, al farmacéutico, a la farmacéutica, que le tiene confianza. Mira, de momento no vayas al médico, toma esto a ver, y si ya no te funciona, entonces ve. Bueno, ese trámite, que es un ahorro de medicina preventiva, que es el día a día de las farmacias, eso no lo tienen en cuenta. Eso no se contabiliza. No. Dice, no, es que gastamos mucho en medicamentos, y lo que ahorras en las farmacias, con la cantidad de años que vivimos ahora los españoles, y no digamos las españolas. Se calcula más o menos que eso puede suponer como un ahorro de 1.700 millones de euros en gastos
ya sea, pues eso, por todas las posibles opciones que podría ser. Incluso ahora estábamos comentando, como consecuencia de la receta electrónica, pongamos en el caso de Madrid, que la receta electrónica se caduca, por decirlo de alguna manera, al año. Quiere decir que al año tienes que ir obligatoriamente al médico que te haga una revisión. Cada vez que el paciente viene a tu farmacia a recoger la medicación, tú vas a preguntarle al paciente cómo se encuentra usted, qué le pasa, no solamente a él, sino al cuidador, como le conoces de toda la vida. Claro. Cualquier pequeño síntoma que encuentras diferente, le reenvías directamente a quien tengas que ir. O te cuenta algo nuevo. Recuerdo un caso, me pasó un paciente que me enseñaba las penas, digo, vete al médico porque a mí me da la sensación que tienes un problema circulatorio. Por circunstancias, el médico en un principio había pensado que era un tema dermatológico. Cuando volvió a ir y le comentó lo que le habíamos dicho nosotros, efectivamente le dijo, no, tiene toda la razón, y le derivó directamente al especialista, con lo cual, pues oye, al final es un trabajo en común, que gracias a Dios nosotros en nuestra farmacia y en muchas farmacias, nosotros tenemos muy buena relación con el centro de salud, con lo cual puedes llamar, hablar con ellos y solucionas muchísimos problemas muy rápidamente. Y esas bolsas que se llevan algunos, Carmen, de medicinas. Esto se ha reducido muchísimo. ¿Ha cambiado esto? Desde que existe la receta electrónica en todas las comunidades autónomas, que ya todas las comunidades autónomas tienen receta electrónica, ha permitido reducirse muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente solamente se lleva la medicación que necesita en el momento. Otra cosa es que haya pacientes que estén polimedicados y que pues no solamente llevan un medicamento, pues lo compran. Claro, no, pero porque tienen problema para tensión, tienen problema para el colesterol, entonces como tiene pluripatología, pues tendrá que llevar muchas medicaciones. Pero eso, gracias a receta electrónica, hemos conseguido controlarlo, porque antes con la receta de papel el paciente se llevaba 4 o 5 cajas de cada cosa, porque eran para un tratamiento de largo hasta que fuera de nuevo al médico, y eso se ha reducido. Bueno, ¿qué son exactamente las recetas magistrales que desde niño yo he querido saberlo? A ver. Pues las fórmulas magistrales son unos preparados que se hacen desde las oficinas de farmacia. Para eso es necesario que el médico haga la prescripción médica, que el otro día comentamos que es que en ocasiones el paciente o los médicos creen que se han dejado de hacer, y esto no es cierto. De hecho, al contrario, en el caso, también depende de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, en los últimos 4 años ha aumentado un 25%. Se han prescrito en Madrid por el Sistema Nacional de Salud 125.000 recetas este último año. ¿Qué son estas fórmulas magistrales? Pues bien, realmente es una receta en el cual se va a hacer un preparado que en ocasiones no se puede tener en la farmacia. ¿Por qué? Bueno, pues puede ocurrir que haya niños pequeños donde el medicamento que utilizan no lo haya preparado para él, como puede ser una ranitidina para el estómago o un omeprazol, y es necesario prepararlo en jarabe. O para personas mayores que tienen problemas para tragar, para deglutir, pues también es necesario hacer este tipo de preparados. O puede ocurrir que en ocasiones haya habido desabastecimiento de un medicamento. Hubo hace unos meses o unos años, una dexametasona que no había en el mercado. Como había principio activo, se podía preparar estos comprimidos para que el médico lo pudiera prescribir y que el paciente pudiera seguir tomando el tratamiento. O medicamentos huérfanos, o sea, pacientes que utilizan medicamentos huérfanos. ¿Qué es un medicamento huérfano? Pues o sea, ya entramos en la psicología del medicamento. Pues en las enfermedades no frecuentes, pues todavía hay otras enfermedades todavía menos frecuentes. Entonces puede ocurrir que haya medicamentos que económicamente no sean rentables. Entonces no sean rentables para el sistema de salud, para los laboratorios, para la industria farmacéutica. Claro, porque son muy caros, pero no porque no se sepa lo que hay que hacer. Exacto, sino porque, bueno, pues la industria farmacéutica pues tiene muchísimas cosas buenas, pero claro, también al final es una empresa. Es un negocio, sí. Tiene que velar por sus intereses económicos. Entonces, una manera de ayudar a estos pacientes es, si hay este principio activo, poderle nosotros preparar esta fórmula magistral para este paciente. Otra cosa es que luego en ocasiones sea financiado o no por el Sistema Nacional de Salud. Pero bueno, si al menos ya tenemos la primera opción, que es que la primero es curar.
Por supuesto. Pues claro. Entonces esto ¿Y esto se hace en la trastienda? Por supuesto. En la rebotica. Por supuesto, se hace en la rebotica. Tenemos unas medidas muy estrictas para poder hacer estas fórmulas magistrales. La comunidad autónoma te tiene que autorizar para poder hacer estas fórmulas magistrales, porque claro, al final te conviertes en una mini industria. Entonces tiene un laboratorio. Por supuesto. Entonces tienes que asegurarte que cuando el medicamento sale al paciente también tendrás que darle un prospecto, y tenemos que asegurarnos, nos tienen que asegurar una trazabilidad. De hecho, podemos tener una inspección donde nos puedan mirar a ver de dónde es el excipiente, dónde lo hemos sacado, cómo lo he sacado. O sea, hay un control muy exhaustivo. Y de hecho, hasta ahora uno de los principales problemas que teníamos a la hora de la dispensación de estas fórmulas magistrales, primero, que para cada fórmula magistral hay que hacer una receta, que en muchas ocasiones los pacientes no entienden, claro, que les exijamos, porque es un tratamiento individualizado para un paciente. Y a lo mejor este tratamiento es para una vez, pero a lo mejor necesita 3 veces y el médico tendrá que hacerle 3 recetas, porque es individualizado. Pero teníamos en ocasiones el problema que los médicos pues no hacían bien las recetas. ¿Pero por qué? Pues porque a lo mejor no ponían la cantidad que necesitaba, porque estaba acostumbrado a una receta pues de un medicamento estándar, pues por ejemplo, paracetamol 1 gramo grande. Claro, pero en una fórmula magistral no puedes poner grande, tendrás que decir si necesitas tantos mililitros o tantos gramos. Entonces sí que es cierto que desde los colegios profesionales ha habido un trabajo muy importante de formación a los médicos para explicarles cómo tienen que hacer estas fórmulas magistrales para que puedan poder escribirlas bien y que como consecuencia las podemos dar, porque claro, si el médico se cansaba de que estuviera mal hecha, dice, pues ya no lo hago, claro, cuando era algo muy, muy útil. Bueno, y no se da esa especie de pereza, también fruto de la falta de tiempo que tienen los médicos atendiendo a los pacientes, que escuchan poco, que son más funcionarios del Ministerio de Sanidad, y entonces, en lugar de esa especie de alquimia compartida, que sería esto, pues prefieren el recetazo. Bueno, yo creo que no. La verdad es que creo que, bueno, hay veces que puede ocurrir que haya desconocimiento. Puede ocurrir. Pero también es cierto, en el caso de la Comunidad de Madrid, que es lo que más conozco, sí que ha hecho un trabajo muy importante para que incluso en receta electrónica ya puedan estar incluidas las fórmulas magistrales más utilizadas. Con lo cual es muy cómodo para que se pueda prescribir rápidamente. Una pregunta práctica, Carmen, los medicamentos, la fecha de caducidad, porque con los alimentos fácil y rápido los tiramos. Bueno, desde que dijo un ministro que de todas maneras lo de la caducidad de los yogures era un mito. Quedaba igual. ¿Con los medicamentos pasa lo mismo? Antes yo tiraba los yogures, pero ahora me quedo perplejo. Tú dices que no. Se deben tomar. Si haya pasado una semana, no pasa nada. ¿Ves? Yo no los tiro, pero con los medicamentos tengo dudas. He oído que no pasa nada, que se puede reducir. Bueno, que nos lo explique Carmen, ¿qué es la experta? Los medicamentos ponen una fecha de caducidad y cuando ponen la fecha y en las fórmulas magistrales igual tenemos obligación de poner, porque en función de cómo esté hecho el medicamento dura más o dura menos, tenemos obligación de poner la fecha de caducidad. Un medicamento que pone una fecha de caducidad hay que tirarlo. Porque al punto sigre. Al punto sigre, siempre. Y una de las cosas que en muchas ocasiones, como yo también colaboro en una ONG, me puedo permitir el lujo de decir estas cosas, la OMS dice que no se pueden recuperar medicamentos que hayan salido del canal farmacia. ¿Por qué? Porque cuando sale el medicamento del canal farmacia no se sabe en qué condiciones está este medicamento. El calor, etc. Claro, porque ¿dónde guardamos siempre los medicamentos? En la cocina o en el baño, donde hay mayores problemas de temperatura, de cambios de temperatura y de humedad. Por tanto... Puede estar alterado. ¿Y dónde los guardamos en casa entonces? Pues se tendría que guardar fuera de esos sitios. Fuera de esos sitios, en la fresquera. Lo más parecido. Sí, claro. O en un sitio donde no haya cambios ni de temperatura ni de humedad. Bueno, una última cuestión, Carmen. ¿Cuáles son los problemas que tienen ahora las farmacias en España y concretamente en Madrid? Pues por ahora estamos bien y estamos trabajando bien. Si no os toca mucho. Como dicen los empresarios, yo no quiero que me ayude el gobierno, que me deje. No, sí que es cierto que en alguna comunidad autónoma tienen problemas de desabastecimientos de algunos medicamentos. Sí que es cierto que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos hizo una labor muy importante de crear como un tipo de almacén
para que todas las farmacias pudiéramos informarles de lo que ocurría realmente en el sector. De cuando nosotros pedíamos medicamentos a la distribución y la distribución nos decía que no estaban, a ver si es verdad que... de poder darle esta información al Consejo, y todos estos datos el Consejo se lo puede mandar a la Agencia Española del Medicamento, de tal manera que al final tienen realmente una información real de lo que está ocurriendo. Además casi al día, ¿no? Por supuesto, o sea, porque en las farmacias tenemos que darnos cuenta de que España es un país muy afortunado, porque tienes un servicio, te pueden entregar el medicamento. Tú lo pides por la mañana y lo tienes por la tarde. Lo pides por la tarde y te lo tienen por la mañana. Con lo cual tienes el medicamento al día. Toda esta información la agencia en general no lo sabía. Le decía la distribución, le decía la industria, pero ahora tenemos datos contrastados que le podemos informar y pueden saber ellos exactamente todos los datos. Bueno, ¿y dónde tienes la farmacia, Carmen? Yo en Leganés. Pues iremos a Leganés. Pues nada, cuando queráis. Equipo pepinero, equipo, vamos al fútbol, gran equipo, sí señor, y de ahí vamos a la farmacia que nos ha ido el entrenador, es lo malo. Ya, no, pero Garitano muy atravesado. ¿Ah, sí? Sí, a mí no me gustaba nada. No, bueno, a mí tampoco. No, pero Legan sí me gusta. Y a mí también. Pues venís a mi farmacia y a mi ortopedia, que también tengo ortopedia. Muy bien. Pues mira, es que es vocal de ortopedia. En lo que creáis y estiméis oportuno. Bueno, muchísimas gracias Carmen. Gracias doctor. Pausa, ya está Nuria Richard para hablarnos de canciones con Madrid, de Madrid como protagonista. Madrid. Esa no puede faltar. ¿Qué es lo que odia la alcaldesa de Madrid? ¿Qué es lo que odia la alcaldesa de Madrid? La libertad que siempre han tenido los madrileños. Y cuando no la han tenido, se la han tomado. Oye, pero desde siempre, sí. Hace siglos, siempre dice, es que los madrileños viven de cualquier manera, viven como les da la gana. Como decía antes, naturaca. Pues nos lo van a quitar. Pues eso. Es La Mañana de Federico. Es radio.